Hola, mi nombre es José Alejandro Ronquillo Torres y el día de hoy yo voy a presentar 4 temas de mi clase de Derecho, los cuales vienen. Primeramente voy a presentar lo que vienen siendo ser las garantías individuales que tenemos cada quien. Después de eso voy a presentar lo que vienen siendo ser los derechos humanos. En tercer lugar, lo que son las fuentes históricas y para qué funcionan y dónde sirven. Y como mi cuarto tema voy a presentar los tipos de bienes o contratos unilaterales o bilaterales. Primeramente comenzaremos hablando sobre qué son los derechos humanos. Pues primero que nada comenzaremos hablando que los derechos humanos son derechos inherentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy fácil, los derechos humanos inherentes lo que quieren decir es que son derechos que nadie nos puede quitar y que nadie puede eludir. Esto sin alguna distinción entre razas, colores o áreas en el mundo en el que te encuentres localizado. Los derechos humanos nos defienden de cualquier abuso o cualquier intento de privación hacia nuestra persona y nuestra libertad. Gracias a lo que hoy conocemos como nuestros derechos humanos fue que se canceló o se privó de la esclavitud, ya que la esclavitud es un claro ejemplo de la privación de los derechos humanos. Claramente, si los derechos humanos nunca hubieran existido, ahorita mismo seguiríamos viviendo lo que sigue siendo una era llena de esclavitud. Como ya dije anteriormente, los derechos no distinguen entre nacionalidad, sexo, lugar de origen, color, origen nacional, étnico, religión o algún otro origen personal. Y a continuación daré algunos de los ejemplos sobre los derechos humanos. Todos hemos nacido libres e iguales, a no ser discriminado. El derecho a la vida. Ninguna esclavitud. No a la tortura. Tienes derecho sin importar a dónde vayas. Todos somos iguales ante la ley. Y como último pero no menos importante, todas las leyes protegen tus derechos humanos. Ahora a continuación presentaré lo que son las fuentes históricas del derecho. Primero que nada debemos saber qué son las fuentes históricas del derecho. Son todos los acontecimientos, documentos, vestigios que en su momento encerraron una ley o norma utilizada a ayudar al legislador a crear nuevas leyes, como por ejemplo las leyes indias, el Código Hammurabi, las declaraciones de los derechos del hombre y de los ciudadanos en 1789. Las fuentes históricas del derecho vienen siendo ser todas aquellas fuentes reales que se presentaron en su momento y en su acontecimiento. También vienen siendo ser todo aquello que se presentó en cuerpo y forma que alguien pudo haber notado con sus propios ojos y que fue escrito y documentado para ayudar a futuros legisladores a crear nuevas leyes y normas para establecer así los derechos humanos. Y claro, por supuesto, ¿cuáles son las fuentes principales del derecho? Pues claro que como regla general las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres. El derecho escrito, como por ejemplo el derecho romano, las polis griegas y los estados griegos. Corrección, estados europeos. Y el derecho anglosajón basado en la jurisprudencia de los conjuntos precedentes. Y por fuente formal se suele decir que el proceso de creación de fuentes jurídicas reales son el elemento jurídico que determina el contenido de estas normas jurídicas. Y su fuente histórica es el contenido que encierra una ley o una norma dentro de ella. Y el propósito de todo esto es ayudar de manera más simple a todos los legisladores a crear normas jurídicas que puedan aplicar a nuestro entorno de una manera más fácil. Por ahora cambiemos al tema de garantías individuales. Las garantías individuales son algo que tenemos todos por el simple hecho de haber nacido en este mundo. Cuando hablamos de las garantías individuales no importa la edad, la nacionalidad, el color, el sexo, la edad, no importa si alto, chaparro, gordo, flaco. Cuando hablamos en términos no afectan en ningún sentido, ya que las garantías individuales son algo que tenemos todos sin distinción alguna por el simple hecho de haber nacido. Este se encuentra constituido en la política de los Estados Unidos mexicanos del artículo 1 al artículo 29. En las garantías individuales hay 4 garantías bastante importantes entre ellas.
Entre ellas está la garantía de igualdad, la garantía de seguridad, la garantía de libertad y la garantía de propiedad. A continuación voy a tratar de explicar lo mejor posible cada una de estas ramas de propiedad. La garantía de igualdad busca evitar privilegios injustificados y poner de esta manera a todos los gobernadores en la misma situación frente a la ley, al igual que los ciudadanos. Como dice el artículo 1, goce para todo el individuo que garantice el uso de esta constitución. Ahora, como bien ya dijimos y como ya explicamos qué es lo que buscan las garantías individuales, vamos a explicarlo de manera un poco más detallada. Las garantías de igualdad buscan controlar entre ciudadanos como a gente más poderosa que un ciudadano, ya vienen siendo estos gobernadores, etcétera, etcétera. De esta manera todos forman parte de una igualdad, siendo entre sí iguales frente a la ley, sin darle ningún privilegio injustificado a alguien con poder, a alguien sin poder. De esta manera todos somos iguales frente a la ley. Muy bien, ahora hablaremos de los tipos de bienes en los derechos. Tenemos desde bienes muebles a bienes inmuebles. Están los bienes mostrencos y los bienes vacantes. Ahora bien, los bienes mostrencos son los bienes que han sido abandonados o que ya no tienen un propietario fijo. Pongamos por ejemplo que te encuentras una mesa en la calle, por lo tanto si está en la calle y no tiene un dueño fijo, quiere decir que nadie lo va a reclamar, por tanto puedes tomarlo o dejarlo. Los bienes muebles son todos aquellos bienes que pueden moverse de un lugar a otro, ya vienen siendo sillas, muebles, escritorios, etcétera, etcétera, todos aquellos muebles que se pueden trasladar. Los bienes inmuebles son todos aquellos que no se pueden trasladar, como los edificios. Y los bienes vacantes son todos aquellos que no tienen dueño o conocido. Y ahora bien, también están los bienes considerados según las personas a las que pertenecen. Ahora bien, este tipo de bienes está catalogado dentro de un dominio público, lo cual quiere decir que, pues bueno, son bienes que no pertenecen a un dueño en específico, son más bien del Estado y para el Estado. Por ejemplo, podríamos poner de ejemplo un servicio público que está en la calle, por ejemplo un parque público, el cual prácticamente no es de nadie, no te cobran por utilizar el parque y pues bueno, es un dominio público, lo cual quiere decir que es para todos y todos pueden pertenecer a él en cierto modo de decirlo, lo que quiere decir que es como si fuera tuyo, pero no es tuyo. Los más simples, todos estos tipos de bienes vienen correspondiendo a, pues bueno, ¿cómo podremos decirlo? Todos tienen su estilo y cada uno de ellos funciona de una manera diferente. Por ejemplo, los muebles son los que se transportan, los inmuebles los que no se transportan, los que tienen, bueno, los públicos que son de para el bien de todos, que bueno, los que proporciona el Estado para el pueblo. Después tenemos los bienes que no tienen dueño. Y pues bueno, como dije, hay diferentes tipos de bienes y cada uno tiene su diferente función en este sistema. Bueno, eso es todo sobre los tipos de bienes. Gracias por su atención. Y en conclusión, todo el derecho está relacionado en respecto a todas sus ramas. Por ejemplo, los derechos humanos están bien relacionados a los bienes, ya que, por ejemplo, en el caso de los bienes públicos, todos tienen derecho a utilizarlos, me explico, todos tienen derecho a él. Ahora bien, en los derechos de libertad, todos tienen derecho a la libertad. Sus las garantías individuales, todos tienen derecho a sus garantías individuales, ya que, pues bueno, es un derecho que se te otorga por el simple hecho de haber nacido.
Como digo, en conclusión, todo este proyecto me pareció bastante educativo y fue una retroalimentación de todo el semestre que estuve pasando durante mi, mi lapso de tiempo aquí en la universidad, en la preparatoria Cuauhtémoc. Sinceramente fue un trabajo que me costó, no diré que mucho tiempo, pero sí me tardé un poco en hacerlo. Gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de mi video y que tengan un maravilloso día.